Y en el bloque anterior estábamos hablando de lo que pasó en el G20 acá en Buenos Aires. Con respecto a las marchas, sabemos que estuvo presente la izquierda, no así el sindicalismo y la cámpora. Exacto. Vamos a hablar con Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, para que nos dé su idea, su pensamiento sobre estas marchas. Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge, me acompaña Emanuel. Contame, Jorge, buen día. Buen día. Contame un poquito, a ver, ¿cómo viste vos estas marchas? La movilización creo que fue importante, también en el marco de la estrategia que sigue el gobierno de sembrar mucho miedo, de militarizar la ciudad, de impedir de que nos pudiéramos trasladar con los trenes y los subterráneos, que es como habitualmente se traslada la mayoría de la gente. Creo que pese a eso hubo distintos sectores en la movilización, no solamente los partidos de izquierda, sino también las organizaciones sociales, algunas de ellas estuvimos presentes, y porque realmente es importante en la calle dar una señal frente a lo que significó esta reunión cumbre, que de alguna forma intenta dar legitimidad a lo que viene realizando el presidente Macri en su acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, nos extrañó que no estuvieron los sindicalistas apoyando, que no estuvo la cámpora. ¿Vos cómo lo ves eso? Y nosotros creemos de que también hubo algunas señales en la política respecto de cómo posicionarse frente a esta situación. Creemos de que precisamente algunos sectores no plantearon, como no plantean muchas veces, ¿no? Desde movilizarse frente a, por ejemplo, lo que está sucediendo a nivel social. Creemos que que frente a esto también con algún nivel de acuerdo con las posiciones del gobierno no sumaron la movilización a las calles como nosotros creemos que debería hacerse, ¿no? Nosotros acá en nuestro programa opinábamos que eran necesarias las dos cosas. Para nosotros creo que el G20 tenía que realizarse porque ya estaba organizado, ya estaba pactado, pero también tenían que darse las movilizaciones. Movilizaciones como la que se dio el fin de semana, digamos, pacífica, pero yo quería ver a una manifestación aún más grande y tal vez con los sectores estos políticos acompañando. Tiene que ver para nosotros con determinadas definiciones políticas, de no mostrar una masividad en rechazo a la cumbre. Más allá del debate sobre si una cumbre debe hacerse o no, creemos que precisamente el gobierno lo que buscaba y lo que muchos de los líderes mundiales que estuvieron aquí buscaban era mostrar un proyecto o un sistema económico mundial que no está pensando en las mayorías, sino que está pensando en fortalecer determinados sectores, en precisamente dar un apoyo a que el sistema financiero se fortalezca más y más, cuando en realidad no se está teniendo en cuenta que eso causa hambre en el mundo, injusticias, desigualdad. Realmente, son señales también de cómo se concibe el desarrollo y el progreso de la humanidad en su conjunto y cuáles son las prioridades que hoy tienen muchos de los que estuvieron presentes este fin de semana. Claro, y vos sabés que mucho se habló de Claxo, de la mal llamada contracumbre. ¿Vos tenés alguna opinión sobre eso? Digo, ¿estuvo bien que eso haya ocurrido? ¿Lo ves útil? ¿Lo de las reuniones y el debate en Claxo? Sí. Sí, nosotros creemos que eso es interesante. Lo que sí es que eso no puede ser presentado desde nuestro punto de vista como algo que haya revisado o que haya hecho autocrítica sobre los procesos que se venían dando en América Latina, por ejemplo. Creemos que faltó totalmente la autocrítica, creemos que hubo muchos discursos de la soberbia
de la soberbia política. Y bueno, realmente hubiese sido mucho más importante poder plantear cuáles fueron los límites de esos procesos, por qué hoy tenemos gobernando a Macri, por ejemplo, en Argentina, cuando ha habido un gobierno que tuvo condiciones económicas excepcionales para poder implementar otro tipo de estructura económica y de desarrollo económico en nuestro país. Sí, perdón, Silvia. Vos sabés que cuando pasó lo de Bolsonaro en Brasil, un filósofo famoso de Brasil mandó una carta donde hacía una profunda autocrítica y se autoechaba la culpa de que Bolsonaro haya estado en el poder. Digo, ¿tu idea apunta a que faltó eso también acá? Nuestra idea un poco es que se le dio mucho bombo político y publicidad al discurso de Cristina Fernández, por ejemplo. Nosotros hemos presentado, hemos hecho una declaración pública respecto a que, en primer lugar, nos parece una total falta de respeto sus declaraciones en cuanto a las organizaciones sociales y las características de las organizaciones sociales, siendo que ella en su último gobierno no promovió las organizaciones sociales, sino que por el contrario intentó dividirlas y no fortalecerlas y debilitarlas, ¿no? Y después respecto, incluso hasta tuvo la soberbia de incluir en su spot banderas nuestras de Barrio de Pie, cuando nosotros claramente en todo el último periodo de su gobierno denunciamos que el 30% de pobreza, denunciamos precisamente esto, de que no se estaba planteando un desarrollo industrial y un fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan fundamentalmente puestos de trabajo, que es lo que nosotros en profundidad, por lo que nosotros en profundidad peleamos. Bueno, vos sabés que, perdón ahí para que no se nos vaya ese punto, una de las críticas que a veces desde nuestro programa le hacemos al ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es que no se ve la industria organizada, o no se vio la industria organizada que ella dice haber dejado. No se vio un gran polo industrial, ya sea en pymes o en algún fuerte sector agroindustrial, cualquiera sea. No se lo vio a ese producto, porque si no, se tendría que haber sostenido aún en el tiempo. Digamos, esa parte de autosustentable en el tiempo no es la que no se vio. Por eso comparto ahí tu mirada sobre ese sector. No solo eso, sino que se extranjerizaron las empresas, las principales empresas productivas de nuestro país, industriales, se extranjerizaron. Entonces, todos esos datos, que los podría mencionar más en detalle algún economista, porque son datos objetivos de cómo fue el proceso estructural a nivel económico del gobierno kirchnerista, realmente teniendo un montón de esas herramientas, de herramientas económicas y apoyo político, porque no nos olvidemos que ganó con el 54% de los votos, no tuvo la decisión política de hacerlo. Entonces hay después esa falta de decisión política sobre algunas condiciones estructurales traen como consecuencia de que tengamos más límites a la hora de poder efectivamente producir y generar puestos de trabajo genuinos. Uno de los dibujos que se hicieron fue, por ejemplo, incluir a los trabajadores del programa Argentina Trabaja como ocupados. Eso es falsear datos con la intencionalidad solamente de mostrar que la desocupación tenía menos puntos que los que realmente tenía, como ejemplo, ¿no? Y está claro, y vos sabés que es clave lo que dijiste hoy cuando mencionaste que ganó con el 54% de los votos, porque después también tenía mayoría en las cámaras. Exactamente, tuvieron la posibilidad real, porque muchas veces se puede tener mucho apoyo popular, pero no tener las condiciones económicas, ¿no? Exacto. Pero en este caso tenían las condiciones económicas y las condiciones políticas, tomaron ciertas definiciones que para nosotros fueron muy importantes, como por ejemplo, estatizar las AFJP. Ahora, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Cómo fue el proceso que se llevó adelante con YPF y con los recursos energéticos? Realmente hay una serie de datos objetivos, estructurales, que el kirchnerismo no conmovió teniendo estas dos posibilidades. Y realmente que Cristina, en esta, entre comillas, contracumbre,
no haga ningún planteo sobre eso, sino que siga instalada en su soberbia, bueno, la verdad es que tiñó de alguna forma otras expresiones que pudieron haber habido en ese espacio, que muy valiosas, pero que terminaron teñidas por este tipo de intervenciones. Tratando de poner datos, para no entrar en la subjetividad, por lo menos de mi parte, en esta opinión, la privatización de Aerolínea y de YPF, el kirchnerismo lo levanta como una bandera. En ese momento ya había economistas que decían que estaban mal hechos los papeles para nacionalizarla, es decir, que se expropiaron, y desde el kirchnerismo se decía que no, y hoy por hoy el gobierno de Macri termina teniendo que pagar los juicios que está perdiendo contra las malas expropiaciones. Entonces digo, ya no me importa si era bueno o malo desde el punto de vista ideológico, lo que me está importando ahora es que hay que pagarlo. Sí, para nosotros el problema principal es que no hubo un proyecto que efectivamente se pensara por lo menos a mediano plazo. Y claro, por eso nosotros planteamos de que hoy gobierne Macri, una parte importante tiene que ver con el proceder de la propia Cristina, porque desde la elección de los candidatos que se proponían hasta alguna metodología y algunos hechos vinculados, por ejemplo, a la situación de pobreza o la desinversión en las pequeñas y medianas empresas, mucha gente que padeció esa situación fue la que terminó votando a Macri. No nos olvidemos de que Macri asumió prometiendo pobreza cero. Claro. Efectivamente, Macri no es Bolsonaro en ese sentido, porque Macri efectivamente tomó muchas de las deudas que tenía el kirchnerismo respecto a distintas cosas, y hasta incluso por izquierda corrigió el kirchnerismo, y mucha gente lo terminó votando, más allá de que nosotros siempre planteamos que era un engaño lo que estaba planteando Macri, pero lo terminó votando con esa expectativa, que por supuesto no se terminó viendo en la realidad, pero para él tener legitimidad en lo electoral tuvo que ir con ese discurso. Y el kirchnerismo también cada vez que tuvo una derrota, de la derrota del 2009 salió con la asignación universal, salió con la estatización de la FJP, cada vez que tuvo una derrota electoral el kirchnerismo salió adelante y tuvo apoyo popular con medidas progresistas, no con medidas fascistas o de derecha. Y la verdad es que teniendo esa situación en nuestra sociedad, haber desperdiciado la oportunidad que se tuvo, solamente tiene respuesta en una decisión política. Bueno, vos sabés que hay dos tipos de críticas al gobierno de Cristina. Hay una parte de la población que critica más que nada amparada en los medios y en las investigaciones de los grandes medios, donde dice que Cristina robó y que era un gobierno corrupto, la ruta del dinero cae, etcétera, etcétera. Y la otra parte critica la acción política de Cristina. Estas medidas que vos mencionaste hoy, como la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, son todos como paños fríos o inmediatos a una derrota o a buscar un caudal de votos para una contienda electoral, no como un trasfondo o como un proyecto bien establecido como ellos mencionan a veces. Sí, realmente nosotros, sobre todo como organización social, decimos que el principal fracaso tuvo que ver con la pobreza. Un gobierno que asumió con un planteo de revertir las condiciones de vida de las mayorías, terminó con un 30% de pobreza. Nosotros tenemos, como en ese momento el INDEC estaba desarticulado, intervenido, nosotros hacemos una medición propia de cuánto salen los alimentos en el barrio, y hacemos, desde ahí es que tenemos una proyección o podemos plantear cuánto sale la canasta básica alimentaria, por ejemplo, y nuestras mediciones nos daban en ese momento que en el conurbano había 30% de pobreza. Claro. Realmente, estructuralmente, un gobierno, más allá de todo el discurso, el relato que construyó, esos datos nos hacen ver de que
un fracaso de ese proyecto. Silvia, me pareció que al pasar dijiste que Cristina los había usado imágenes. Yo tengo entendido que pasó imágenes de ustedes y lo suma. Vos, del sector tuyo dicen como que no tenía autorización o no los consultó. ¿Cuál es la maniobra política de sumarlos a ustedes y después no los acompaña? No, la maniobra política es plantear de que ella contiene todos esos espacios. Pero es un boomerang. De alguna forma ella, no, creemos que, o sea, en realidad el kirchnerismo opera también sobre la confusión en la sociedad en general. No sé, qué sé yo, a nosotros no nos sentimos representados y por eso salimos a plantear que sacara esa bandera. De alguna forma ella quiere apropiarse de la lucha de las organizaciones populares. Bien. A base de imposición y no de trabajo, digamos, de acción política. Sí, a base de comunicación, es esto, construir un relato del cual no fueron parte y intentan apropiarse. Eso nos ha pasado a lo largo de la historia con distintas figuras, ¿no? De distintas figuras en la historia, algunos sectores intentan apropiarse y construir un relato propio sobre un mismo hecho, apropiándoselo. Bueno, nosotros tenemos en esto, le hacemos el planteo de que no nos incluya dentro de su spot publicitario, porque nosotros no somos kirchneristas, ni es más, hemos estado en la calle durante el gobierno kirchnerista y hemos salido a denunciarlo fuertemente. Bernie, como secretario de Seguridad, ha trasladado a compañeros nuestros a Campo de Mayo en una acción que lo ha llevado a estar frente a la justicia, porque una situación totalmente ilegal. La verdad es que en eso vemos de que de alguna forma, en eso decimos lo de la soberbia o lo de que no le interesa en algún punto apropiarse de cosas que no le son propias, pero sí utiliza la legitimidad que tenemos las organizaciones sociales en la lucha, en ser consecuentes con nuestros planteos y también en denunciar la situación de pobreza. Que hoy a ella le viene bien para plantear, bueno, lo que está haciendo Macri, porque nosotros estamos en la calle denunciando lo que está realizando el gobierno de Macri. Bueno, es como que ella se quiere elegir como la única oposición. Claro, es importante lo que estás diciendo, porque que tengan un reclamo en común no significa que estén de acuerdo en todas los reclamos. Que pertenezcan a la fila, pero tendrían que haberla consultado, claro. Porque si no, como dije recién, esto se te vuelve en contra. Te lo preguntamos a vos y decís, no nos dijeron nada y nos pusieron, es peor. Me parece que tenían que haber consensuado. Es que no, la verdad que el kirchnerismo no ha tenido nunca una práctica de consensuar. Siempre ha tenido una práctica bastante autoritaria respecto de muchas decisiones. Por eso ponía como ejemplo de a quién pone como candidatos o cómo toma determinadas decisiones. No es una práctica la del consenso que ha llevado adelante y ha mostrado el kirchnerismo. Precisamente al revés, nosotros creemos que tiene una práctica de bastante soberbia y en esto quieren erigirse como los únicos opositores. Y desde ese lugar, bueno, incluyen a todos y no les importa si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, sino que ella quiere ser como la única figura opositora, porque esa es la situación que le sirve tanto a ella como a Macri, plantear esa alternativa de que es o ella o Macri. Nosotros decimos que no, que tenemos como pueblo lograr construir una alternativa superadora a eso. Por supuesto que derrota el macrismo, pero en las últimas 2 elecciones ha sido claro de que Cristina Fernández, aún compitiendo con un desconocido como Bullrich, perdió una elección. Y eso pareciera de que no está en el mapa de su lectura. Bueno, todas las prácticas políticas que han llevado adelante han posibilitado que en las últimas 2 elecciones el macrismo tuviera la posibilidad de reafirmarse en el poder y seguir llevando adelante las políticas que está llevando adelante, que nos dejan a la mayoría del pueblo argentino en esta situación. Al comienzo del programa mi compañero hacía referencia a un meme que se pasa por las redes donde se lo ve a Macri hablando con los europeos y a Christine Lagarde con los movimientos sociales. A Cristina Fernández. A Cristina Fernández, perdón. Vos eso también, ¿de dónde nace ese meme? ¿De dónde lo sacan? No tuvo nunca una charla por lo que vos me estás diciendo. A ver,
En la única etapa donde hubo realmente una convocatoria de los movimientos sociales fue la primera etapa de Néstor Kirchner, donde hubo una convocatoria de las organizaciones sociales a construir una transversalidad. Respecto después, se siguieron tomando otro nivel de decisiones en la política que a las organizaciones sociales precisamente no se nos contempló, no se nos tuvo en cuenta en nuestra opinión, sino que además se nos intentó dictar sistemáticamente. Porque precisamente, estábamos mostrando cuáles eran las consecuencias de sus decisiones políticas y económicas. Claro. Entonces, realmente en Cristina Fernández nosotros nos reconocemos una líder que precisamente haya fortalecido a las organizaciones sociales. De hecho, el propio Movimiento Evita ha hecho muchas veces declaraciones bastante fuertes contra Cristina Fernández. Bueno, de hecho el Movimiento Evita está con Felipe Solá, así que no está en el mismo espacio que Cristina. Y digo, Cristina se ha encargado de irse del peronismo, si bien ella es peronista, pero se ha ido del peronismo, lo cual ha fragmentado también gran parte de la oposición. En esa línea coincido totalmente con vos cuando decís que ella es funcional a Macri. Y lamentablemente, si hoy fuesen las elecciones, si fuesen este año, encontraríamos polarizada la elección entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, en un balotaje, si fuesen hoy. Por eso, pero hay también un amplio espacio en la población que no quiere ni a Macri ni a Cristina. Exacto. Y tenemos un desafío muy grande, el resto de todas las organizaciones que realmente queremos plantear un proyecto superador, de poder construirlo. No digo que sea sencillo, creo que ese frente tiene que ser lo más amplio posible. Probablemente no estemos todos de acuerdo en una serie de puntos, pero bueno, tendremos que llegar a un conjunto de puntos de acuerdo y poder avanzar. Porque realmente lo que está sucediendo hoy, el saqueo que está sufriendo nuestro país, todo lo que nos presta el Fondo Monetario se va y fortalece los bolsillos de los sectores financieros. Realmente no estamos viendo una situación de mejora, más o menos en un plano cercano. Al revés, el propio gobierno plantea que vamos a tener varios meses donde la situación va a empeorar. Los niveles de malnutrición, de dificultad de acceso a los alimentos, de deterioro de la fuente de trabajo, y realmente la perspectiva es bastante difícil. Y no solamente para los pobres, sino para la mayoría del pueblo argentino. Está claro eso, sin poner tal vez nombres propios para no herir susceptibilidad ni para entrar tanto en ese juego mediático, pero sí, si yo te pregunto, ¿cómo te gustaría vos que fuese el armado de un frente que le haga fuerza al kirchnerismo y al macrismo el año que viene? Porque digo, Barrios de Pie, tiene sus dirigentes políticos, pero no le alcanzaría como para hacer un frente tan amplio que pueda, meter, por ejemplo, presidente, vicepresidente, ministros. ¿Se entiende lo que digo? Sí, nosotros creemos de que tiene que haber un frente precisamente con varios espacios políticos del peronismo, espacios políticos del Partido Socialista, espacios políticos del radicalismo. Creemos de que hoy los partidos tradicionales precisamente ya sufrieron un nivel de deterioro en su representación, que no puede decir este espacio o este espacio, pero sí nosotros venimos teniendo charlas, reuniones con distintos espacios de distinta extracción partidaria, y creemos de que es posible constituir ese frente con esos distintos espacios. Así que apostamos a que esto realmente suceda, más allá de nuestra propia propuesta con el Movimiento Libre del Sur, que tenemos nuestros propios puntos respecto a cuál sería nuestra propuesta como proyecto de país. Así que por ese lado nosotros planteamos efectivamente cuáles son nuestras propuestas, pero después creemos que, dadas las circunstancias, estamos dispuestos a conformar un frente, estableciendo algunos puntos de acuerdo básicos que puedan ser superadores a la realidad que vivimos, pero que también no sean de alguna forma volver a esa misma situación de corrupción, de pobreza y de prácticas políticas que no compartimos para nada, que es lo que sucedió con Cristina Fernández. Y en ese sentido, ¿qué vale más?
acompañar a un dirigente político con caudal de votos, aunque tenga tal vez sobre sus espaldas algunas investigaciones, o a un dirigente que no tenga sobre sus espaldas investigaciones, pero que tal vez todavía no sea el más probo ante la mirada pública? Es medio complicada. Es casi utópica la pregunta. Claro, yo creo que hay que ir sobre la realidad. Realmente no, pero perdón, Silvia, va a ser importante los puntos de acuerdo sobre los que podamos tener, sobre los puntos que podamos acordar. Claro, creo pero que eso perdón. va a ser una... Sí. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque hay dirigentes políticos que todavía no arrastran caudal de votos, que tal vez son medios desconocidos a nivel nacional, pero que tienen buenas ideas o con los cuales se puede llegar a un buen punto de acuerdo, pero que todavía no es de los llamados presidenciables. Porque cuando habrá que ver, porque hay muchos que quizá hoy no están planteados como presidenciables, y si realmente teniendo algún nivel de experiencia de gestión importante, pueden retomar muchas de las demandas de la sociedad, nosotros creemos que se puede convertir en una buena alternativa. Nos ha pasado en algún momento con Wiener, por ejemplo, ¿no? En una primera instancia, de que para una primaria tenía muy pocos votos, y después, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires terminamos constituyéndonos en la segunda fuerza política, claro. Por ejemplo. Sí. Me parece que eso, si hay una si efectivamente el espacio que armemos genera en la sociedad esta visión de que tenemos seriedad para hacernos cargo de la situación y unas propuestas claras que precisamente dan respuesta a esa demanda, creemos de que es posible. Va a tener que ver para nosotros no con una figura únicamente, o sea, sí tiene que efectivamente ser alguna figura que con cierta experiencia, como para que también desde la sociedad se la plantee como posible. Eso lo tenemos en claro. Ahora, por otro lado, creemos que también va a tener que ver con poder construir esa alternativa que, si efectivamente cuaja, creemos que va a ser una alternativa muy fuerte. Hubo reuniones del socialismo con Stolbizer, con Ricardo Alfonsín, y después estaban viendo si conversaban con el eje de los gobernadores o con Massa. El problema creo que viene ahí, cuando como que abajo hay un acuerdo de que hay que buscar una salida sin pelear en estos momentos un presidenciable, pero después cuando vamos para arriba es como que tenés que, o te pones del lado de los gobernadores, que ya dijeron que con Cristina nada, o te sumás a Massa, que sería una tercera fuerza, ¿no? Lo importante es que ustedes estén en alguna de esas mesas de armado, que no solo queden en conversaciones, sino que sean parte, que se los vea. Bueno, nosotros hemos sido parte de las reuniones junto con Lifchitz, con Bonfatti, con Margarita, con Alfonsín, también en una de las reuniones donde participó Sergio Massa, también en otras reuniones donde estuvo Urtubey. La verdad es que nosotros no estamos planteando una cuestión de no sentarnos con los distintos sectores. Lo que decimos es que sí tiene que haber algunos puntos de acuerdo, y sí que en esa diversidad, bueno, aparecerán también distintos planteos, porque efectivamente tenemos distintas procedencias, eso tampoco nos tiene que asustar. Ahora, sí lo que decimos es que tiene que haber algunos acuerdos básicos que efectivamente representen lo que la sociedad hoy está demandando y tenga puntos en común con lo que nosotros estamos haciendo como propuesta estructural. Perfecto. Claro, ellos dicen, bueno, contra el gobierno vamos, pero los gobernadores dicen sin Cristina. ¿Ustedes esa postura la toman o la dejan abierta? No, por supuesto, nosotros decimos que Cristina, como decimos también que sin Cristina. Sin Cristina. Nosotros tenemos esa visión, nosotros decimos que hay que derrotar tanto a Macri como a Cristina, porque claro. Cristina hoy lo que está intentando hacer es precisamente dar continuidad a esa política que se está dando desde hace 4 años, de constituir una falsa oposición, que solo hace que ella pueda seguir garantizando una estructura propia y no incluir al resto de las organizaciones. Lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires, lo ha hecho con Randazzo, con el movimiento Pita. Fue clarísima la práctica que tuvo de llevarlos hasta el momento del cierre de alianzas.
y también creemos que fue también parte de su práctica política plantear que la alternativa al macrismo tenía que ser Scioli o que tenía que ser Aníbal Fernández, por ejemplo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta tanto la trayectoria de ambos como sus prácticas y sus experiencias de gestión que dejaron bastante que desear, y que no es una cuestión ya en esto de un sector chico, un sector grande de la población. Realmente repudiamos tanto la gestión de Scioli, que fue desastrosa en la provincia de Buenos Aires, como todo lo que le conocemos en su trayectoria también a Aníbal Fernández. Así que esas definiciones, esa forma de realizar la política, de pensar la política, de implementarla, tuvimos que darlas muchas veces y nosotros creemos que precisamente trajeron como consecuencia que Macri pueda ganar. Sí. Bien, Silvia, te agradezco mucho que hayas participado del programa, y cuando andes por La Plata podés darte una vuelta por los estudios. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, hasta a vos. Un abrazo. Ahí teníamos a Silvia Saravia, de Coordinadora Nacional de Barrios de Pie. Siempre tratamos de sumar nuevas voces. En esta parte nos pareció importante porque ayer estuvieron poniendo la cara, sentíamos que los habían dejado solos. Siempre lo dije el jueves o el viernes, ¿no? En esa foto tenían que estar las dos cosas, el G20 y el reclamo popular. Sí, pero